Bueno, entonces, pues nos habíamos quedado en el tema 7, que es la gluconeogénesis. Es un tema, la verdad es que, o sea, con que ya se sepan glucólisis, se les va a hacer muy, muy, muy sencilla esta vía porque es básicamente la inversa. O sea, es como si viéramos glucólisis, pero al revés, con enzimas un poco distintas solo porque son reguladoras, pero realmente el procedimiento pues es el mismo. Entonces, primero que nada, ¿qué es la gluconeogénesis? Es básicamente una vía del metabolismo que ayuda a la producción de la glucosa a partir de ciertos sustratos. En donde se va a realizar principalmente va a ser en lo que es el hígado y el riñón. El más importante es el hígado. Entonces, esta vía también se va a conocer como vía propia del ayuno. ¿Por qué? Básicamente solamente va a estar activada en situaciones de ayuno. Es decir, la va a activar pues ya el glucagón o el cortisol. Ahora, la gluconeogénesis va a comprender lo que son 11 reacciones desde el piruvato hasta la glucosa. Por eso les digo, si ya se sabe en glucólisis, esto es pan comido. 7 de estas de las reacciones se van a ver catalizados por enzimas que son reversibles, ya vistas en glucólisis. Hay 4 reacciones que van a tener enzimas reguladoras, es decir, van a ser irreversibles. De esta vía, las que sí se tienen que aprender, o sea, no hay manera que no se las sepan antes del sábado, son estas 4, porque son las únicas que les llegan a preguntar de este tema. ¿Cuáles son? La fosfoenol piruvato carboxisinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, glucosa 6-fosfato fosfatasa y la piruvato carboxilasa. Ahora, ¿quiénes son los que participan o cómo es que comienza esta vía? Vamos a tener 3 fuertes principales de carbono, las cuales van a ser precursores directos de esta vía. Vamos a tener al lactato. Este va a ser un ácido débil que lo vamos a tener presente tanto en músculos, sangre y algunos órganos. También algunos aminoácidos y de los más importantes, el glicerol. Ahora, vamos a ver un esquema general de esta vía. Nuestro objetivo principal, pues, es la creación pues, de la glucosa. Así que, una vez que a partir del piruvato, el cual lo podemos obtener ya sea por el lactato, por la lactato deshidrogenasa, acuérdense que podemos obtener a lo que es nuestro piruvato, o bien por la síntesis de la alanina, que esta se va a catalizar por la alanina transaminasa, mejor conocida como ALT, en donde va a ocurrir un proceso de desaminación. Cualquier desaminación hace referencia a que le vamos a quitar a algún compuesto su grupo amino, en este caso a la alanina, para que se pueda convertir en piruvato. Dicho piruvato va a pasar por todo este tipo de reacciones para obtener la glucosa. De la misma forma, podemos obtener glucosa de los ácidos grasos. Cuando una persona tiene exceso de ácidos grasos, estos pueden pasarse o convertirse en algo que se conoce como glicerol fosfato, mismo que se va a ver catalizado por una enzima que se llama como glicerol fosfato deshidrogenasa. Aquí no se las puse, pero iría en esta línea, ¿vale? En donde vamos a ocupar NAD para obtener un NADH y así nosotros podamos obtener dihidroxiacetona fosfato, que son las abreviaciones de DHAP, para que este ingrese a parte del hígado y se pueda convertir en lo que es la glucosa. Ahora bien, aquí hay que mencionar algo importante,
que hay una enzima que en esta vía que es una carboxilasa. Nota importante de las carboxilasas es que básicamente estas van a ocupar algo que se denomina como ABC. Van a ocupar ATP, biotina y CO2. Esto sí se los pueden llegar a preguntar. Entonces, con que sepan que cualquier carboxilasa utiliza el ABC, ATP, biotina y CO2, ya lo hicieron. En el caso de la regulación, les digo que de las más importantes van a ser las cuatro, son las reguladoras, las cuales se ven activadas en situaciones de ayuno, es decir, a partir de la secreción del glucagón y del cortisol, y por ende se van a inhibir en presencia de la insulina. Ahora sí, vamos a ir desarrollando la vía. Em, Esta vía tiene dos momentos. Bueno, si parte de las reacciones, las iniciales, se van a ver, van a estar dentro de la mitocondria, van a ocurrir en la mitocondria. Y la última parte de la vía va a estar ya en el citosol. Ahora, lo que sucede dentro de la mitocondria es que a partir del piruvato, que hay que recordar que esta es una molécula de 3 carbonos en específico, se va a ver catalizado por la primer reguladora, que es la piruvato carboxilasa, la cual utiliza biotina. Vamos a ingresar un ATP y un CO2 para pasarlo a oxalacetato. Hay que diferenciar que el piruvato es de 3 carbonos y el oxalacetato de 4, ¿va? Este piruvato carboxilasa se va a ver activado por lo que es el acetilcoenzima A. Ahora, una vez que nosotros ya obtuvimos al oxalacetato, este va a pasar por una lanzadera que se conoce como la lanzadera de malato deshidrogenasa, que es básicamente como si fuera una catapulta para que logre salir de la mitocondria y se vaya al citosol para continuar la vía. Eso es lo que hace. Ahora, este oxalacetato pasa por la malato deshidrogenasa y se convierte en malato. Mismo malato se puede otra vez ser catalizado por la malato deshidrogenasa y vamos a volver a convertirlo a oxalacetato. Esto con el fin de que el oxalacetato ahora se vea catalizado por la siguiente enzima reguladora, que es la fosfenolpiruvato carboxicinasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a tener un sustrato energético que es el GTP y gracias a esto vamos a obtener lo que es un GDP. A comparación de la carboxilasa, una carboxicinasa no ocupa el CO2, sino más bien lo saca y utilizamos un derivado del ATP, en este caso, pues el GTP. Entonces, no se confundan entre carboxilasa, es el ABC, y carboxicinasa es todo lo contrario. Esta, como ya vimos, cualquier enzima de las reguladoras, pues es activada por glucagón y cortisol, inhibida por insulina. El oxalacetato pasa a ser fosfonolpiruvato, abreviado como PEP, y a partir de aquí ya es eh, todo, desde piruvato hasta glucosa, es todo al revés de la glucólisis, en donde hay que recordar que se forma un intermediario que es 2-fosfoglicerato y pasa a ser 3-fosfoglicerato. Aquí les digo, estas enzimas ya no se las puse porque ya las vimos en glucólisis, pero es exactamente lo mismo. Va a ingresar un ATP, sale en forma de ADP y se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato. Este pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato y si nosotros unimos al gliceraldehído 3-fosfato y a un dihidroxiacetona fosfato proveniente del glicerol fosfato, vamos a formar algo que se conoce como la fructosa 1,6-bifosfato, misma que si se ve catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, la tercera reguladora de la vía, vamos a formar a lo que es la fructosa 6-fosfato. Ya estamos cerca de formar a nuestra glucosa. Esta fructosa 1,6-bisfosfatasa, les puse brevemente un recordatorio acerca
pues un poquito de la regulación en el caso de la glucólisis, en donde la fructosa 2,6 bifosfato es la que se encarga de inhibir a esta serie de la enzima reguladora de la gluconeogénesis, pero a su vez va a activar a la PFK1. Ahora, esta fructosa 6-fosfato pasa a convertirse a lo que es a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato ya solamente pues, le tenemos que quitar pues el fosfato para que ya convertamos a nuestra glucosa. Una vez obteniendo esta glucosa, va a pasar exactamente el mismo procedimiento que ya hemos estado viendo. Es muy, muy repetitivo en bioquímica esto. La glucosa pasa a través de su transportador GLUT, en específico GLUT2, para que se vaya directamente a los tejidos y que los puedan alimentar. Eso es todo de esta vía. Realmente lo preguntable, considero yo, es a nivel de las reguladoras. Esto, bueno, y que también, pues aquí ocupamos a la lanzadera de malato de deshidrogenasa, ¿no? No sé si tengan dudas al respecto. Vale, entonces vamos a continuar con el penúltimo tema. Este está súper, súper cortito, de verdad. O sea, a lo mucho yo creo que les hacen una o dos y son demasiadas preguntas del metabolismo del etanol. Pero pues bueno, este metabolismo del etanol, eh, como introducción, va a ser un proceso en el que el alcohol se va a descomponer en nuestro cuerpo. Se va a encargar principalmente el hígado, porque él todo lo puede hacer. Entonces, también se puede presentar esta descomposición en el estómago, pero no es tan relevante porque no tiene un impacto tan significativo. Entonces, bueno, como dato cultural, solamente hay que saber que el hígado pues metaboliza aproximadamente 0,2 de alcohol que se encuentra en sangre cada hora. Entonces, ¿cuáles van a ser las enzimas importantes? La alcohol deshidrogenasa, que se encarga de oxidar el etanol a acetaldehído, y esta va a ser una sustancia tóxica para nuestro cuerpo e incluso va a ser carcinógena. La otra enzima importante es la acetaldehído deshidrogenasa, y este es el esquema general que les hice, en donde, gracias, mm, gracias a la alcohol deshidrogenasa, y va a pasar a acetaldehído. Este va a ser el compuesto, bueno, la forma del etanol más tóxica que tiene. Por lo tanto, es hepatotóxico, es decir, va a causar un daño hepático. Propiamente, nosotros no tenemos la capacidad para degradar al alcohol. Entonces, lo que hace el hígado es pedirle ayuda. En este caso es una enzima que recluta, que es la acetaldehído deshidrogenasa. Esto con el fin de convertir el acetaldehído en acetil, mismo que lo podemos reutilizar para que pueda entrar a Krebs y suceda lo que ya hemos visto continuamente. Si se dan cuenta, el alcohol, nosotros jamás lo vamos a desechar como tal. Simplemente desarrollamos la capacidad de reutilizarlo a manera que no sea dañino para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si el etanol, si bien sí se llega a convertir en acetil,
pero hay hay una cantidad excesiva de este alcohol en sangre. Nosotros ya vimos que la cantidad de alcohol que el hígado puede degradar es muy poca. Entonces, si nosotros sobrepasamos esos niveles, va a tener pues echarle una mano a alguien al hígado, ¿no? Que en este caso va a ser pues una molécula que es el citocromo P450, el cual va a utilizar NADP para pasarlo a NADPH. El problema es que esta molécula tiene que hacer uso de oxígeno, mismo que puede formar ROS. Es por eso que comentábamos en lo de estrés oxidativo, que pues también el consumo excesivo de alcohol o en general, el consumo de alcohol pues va a generar especies reactivas de oxígeno. Es por esta razón. Y esto en general es todo el metabolismo del etanol, o sea, es súper, súper chiquito. Lo importante de este tema es la clínica, son las patologías. Cuando nosotros tenemos a un paciente con una intoxicación alcohólica, el paciente va a presentar lo que se denomina como acidosis metabólica por la alta concentración de lactato. También va a presentar hipoglucemia, lo que le puede llevar a un coma. Esto porque las neuronas no van a tener alimento suficiente, es decir, no van a tener glucosas de quien alimentarse y por ende va a afectar el estado de conciencia y puede llegar al coma. Otros signos característicos pues es la dificultad para permanecer en general pues en un estado consciente. También se puede presentar el vómito, la frecuencia cardíaca va a estar alterada y muchas de sus respuestas van a ser entorpecidas, es decir, pues la famosa caminata de borracho. ¿Cuál va a ser el tratamiento en este aspecto? En casos de emergencia, se tiene que hacer un lavado intestinal o de primera instancia se tiene que administrar líquidos por vía intravenosa y también la administración de vitaminas, en especial de la tiamina. Aquí les dejé una imagen pequeñita de qué es lo que nosotros podemos hacer ante una persona que esté con una intoxicación por alcohol. Otra patología importante va a ser la cirrosis, que esto es cuando el hígado, en vez de tener un tejido sano, es cuando el alcohol empieza a dañar su tejido y lo empieza a formar en un tejido cicatrizal, lo que lo hace ya no tan funcional. En, en esta patología, lo que se va a presentar pues en el paciente es básicamente la bradilalia, que es pues no lograr articular bien las palabras, y la ataxia, la marcha atáxica, es decir, que pues no pueden permanecer de pie pues las personas que están excesivamente alcoholizadas, ¿no? Otro va a ser la esteatosis hepática, mejor conocida como el hígado graso. El hígado graso, pues es básicamente la acumulación de grasas en las células de nuestro hígado, lo que compromete su función. El tratamiento en este aspecto ya no se puede como tal em, volver a que el tejido sea funcional en el hígado, sino que para el hígado graso es que el paciente mantenga una dieta hipocalórica porque ya no va a tener la propiedad de degradar pues estas grasas, así que no le podemos meter algo o más de lo que no puede degradar. Si el hígado lo vamos a ver, se ven ya en tercer bloque, pero el hígado es súper, súper importante para la degradación de todo esto de los ácidos grasos, etcétera. Entonces, por eso es importante que ahorita vayan teniendo pues esas bases. Y les digo, es súper cortito este tema. ¿Tienen dudas al respecto?
Ok. Entonces, vamos ya con el último tema que considero yo es el tema más pesado del bloque y si me lo preguntan, diría que es el más importante de todos, ya que es una integración de todas las vías. Este tema es la regulación de la glucemia. De forma introductoria, nosotros tenemos que empezar a regular la glucosa y esto se va a ver involucrado gracias a que las glándulas empiezan a sintetizar ciertas hormonas encargadas de la regulación de la glucosa. Ahora, la más importante en este caso, pues vamos a ver a la glándula suprarrenal. Vamos a ver múltiples hormonas que son sintetizadas por varios órganos, pero todas tienen diferentes vías de señalización. Entonces sí es importante que se las sepan. La más importante y las que siempre sacan muchísimas más preguntas, o sea, en general de este tema sacan unas tal vez 6 a 8 preguntas en el departamental, es las que a veces tienen mayor peso, entonces sí estudien súper bien este tema. Hay que saber que los niveles adecuados o normales de la glucosa en sangre son de 70 a 100 y es fundamental mantenerlos en estos rangos, ya que si no, la homeostasis de nuestro propio organismo se va a ver afectado. Si tenemos niveles muy bajos, pueden haber alteraciones cognitivas, pérdida de la conciencia, convulsiones e incluso pues ocasionar la muerte. En cambio, en niveles crónicos o elevados ya de esta glucosa van a producir daño en los múltiples sistemas, en muchos órganos. Generalmente va a ser en cardiovascular, renal, nervioso e inmunológico. Ahora, vamos a tener a dos tipos de, pues, dos categorías de hormonas, las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de las hidrosolubles, vamos a tener a las proteínas, la insulina y el glucagón, también derivados de los aminoácidos, que en este caso son las catecolaminas. En especial vamos a hablar de la adrenalina y bueno, la noradrenalina no vamos a hablar porque no viene en el temario, pero pues sí que sepan que participa. Las hidrosolubles tienen la característica principal de ser o tener receptores de membrana y actúan como segundos mensajeros. Al actuar como segundos mensajeros, eh, cualquiera que juegue un papel como segundo mensajero, esto nos dice que va a haber una cascada de señalización. ¿Qué es una cascada de señalización? Es básicamente que una se active a otra, así hasta cumplir su objetivo y activar a una vía principalmente. Es decir, no la activa de forma directa, sino tiene que pasar como por varios procesos de activación para activar a esta vía. En cambio, las liposolubles van a tener receptor intracelulares, van a actuar como factores de transcripción y al ser factores de transcripción, esto nos dice que van a interactuar directamente con lo que no es nuestro material genético. Es decir, lo activan luego, pues ingresando. ¿Cuáles van a ser los ejemplos? Las hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales, los glucocorticoides, en especial vamos a hablar del cortisol, y un mineralocorticoide que es la aldosterona. También tenemos a la hormona tiroidea, que es la T3 y la T4. Les puse el nombre de cada una, no es importante que se los aprendan, pero sí que sepan que pues participan en esta vía. Ahora, vamos a hablar primero del cortisol. Este es súper chiquito, porque al tener un receptor intracelular, actúa directamente con lo que es el ADN. Entonces, de esto, la forma más sencilla de aprendérselo no es grabarse todo, sino entender en qué momento se empieza a secretar, en qué situaciones, perdón, se empieza a secretar la hormona, quién es la encargada o la encargada de secretar esta hormona, su vía de señalización y qué vías se ven activadas o
o se encuentran inhibidas en este momento. Así que, para el caso del cortisol, vamos a tener que este se va a empezar a sintetizar cuando el paciente esté en estrés prolongado. Ejemplos de esta situación es la cirugía prolongada, algún traumatismo. Bueno, en general cirugías son traumatismos, pero también en inflamación crónica y en procesos de inanición, es decir, en ayuno prolongado. ¿Quién va a sintetizar al cortisol? La encargada es la glándula suprarrenal, es el gorrito del riñón. Entonces, cuando el paciente se encuentra en cualquiera de estas situaciones, se va a comenzar a sintetizar lo que es el cortisol. Este cortisol se tiene que unir al su factor de transcripción, que se denomina como HSP. Es proteína de unión a la hormona. Una vez que estos se encuentran unidos, van a ir a activar directamente a genes específicos de nuestro ADN. Estos genes específicos van a mandar señales que van a activar a enzimas particulares de ciertas vías. ¿Qué enzimas se van a ver activadas en este aspecto? La fosfoenol piruvato carboxigenasa, glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bifosfatasa. Si nosotros recordamos, estas enzimas son propias de la gluconeogénesis. Así que la vía que se va a ver activada por el cortisol es la gluconeogénesis y automáticamente las que se van a ver inhibidas son las contrarias. Es por eso que la glucólisis aquí se va a encontrar inhibida. ¿Tienen dudas con el cortisol? La HSP es una proteína de unión a la hormona que va a actuar como factor de transcripción para poder trabajar en conjunto con el cortisol y así poder activar genes específicos del ADN. Va. Entonces, ahora vamos a hablar de el que es más pesado porque su cascada de señalización es súper grande, o sea, controla muchas, muchas cosas, pero se los traté de hacer lo más sintetizado y entendible posible. Entonces, pues vamos a empezar con lo que es la insulina. La insulina va a tener dos momentos, un mecanismo de liberación y un mecanismo de acción. En el mecanismo de liberación, primero, pues tenemos que liberar a la insulina que ya pues ingresó a la celulita. El fondo rojo que ven, se los traté de representar como si fuera una célula, resaltando más que nada los puntos importantes. Lo mismo, la insulina bueno, la secretan las células beta del páncreas y esta en el proceso de liberación, las células beta del páncreas no la secretan como tal, sino que primero empiezan a secretar algo que se llama preproinsulina, que es una proteína de estructura primaria, es decir, no tiene una función, vaya, que se tiene que unir gracias a puentes disulfuro para que se convierta en algo que se conoce como proinsulina. Esta proinsulina ya es otra proteína, pero esta de estructura cuaternaria, es decir, el nivel proteico más alto que existe. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta proinsulina se compone de tres péptidos, el péptido A, B y C, en donde el péptido C es quien se lo vamos a quitar para que se convierta en insulina. Una vez que nosotros ya tenemos esta insulina, vamos a explicar qué es lo que pasa en su liberación. Antes solo me gustaría mencionar que pues el insulinoma pues es una patología que lo mencioné en su temario, que es básicamente un tumor en las células beta del páncreas. Y esto ocasiona una hipoglucemia, ya que nosotros no tenemos la propiedad de aprovechar la glucosa que ingresa y por tener
esta mutación en estas células, la insulina no va a poder actuar correctamente. Así que ya sabemos que en estado postprandial, es decir, en una hiperglucemia, va a ingresar la glucosa gracias a GLUT2, se ingresa a la célula, entra a glucólisis y va a producir el ATP, ¿no? Este ATP va a ser importante. ¿Por qué? En la célula vamos a tener múltiples canales, múltiples transportadores. Ahorita nos vamos a centrar en un canal de fuga de potasio, también denominado como canal sur. Esto lo que hace, primero, recordar, la cantidad o concentración de potasio intra y extracelularmente es totalmente diferente. Para el potasio, intracelularmente se encuentra en altas concentraciones, como se lo trate de representar aquí. Y extracelularmente, pues es muy poquito potasio lo que tenemos. Entonces, por fenómeno de difusión, esta siempre va a querer ir de donde hay mayor concentración a una de menor concentración. Por ende, hay que entender que el potasio siempre va a querer salir. Así que lo importante de aquí es que el ATP se encarga de inhibir a este canal de la fuga de potasio. Y por lo tanto, si este canal se encuentra inhibido, el potasio no va a poder salir. Esto lo ven más adelante, pero ahorita solo quiero que entiendan que el voltaje de la célula en el interior, dentro de ella, su voltaje es negativo. Entonces, si se concentran cargas positivas dentro de la célula, se va a positivizar, es decir, que de un estado negativo pasa a ser más positivo. Este proceso se conoce como despolarización. Les digo, lo van a ver más adelante, pero ahorita solo quiero que entiendan que ATP bloquea el canal de fuga de potasio, por lo tanto, aumentan las cargas positivas dentro de mi célula, ocurriendo el proceso de despolarización. Este proceso de despolarización, es decir, aumentar las cargas o cambiar el voltaje de negativo a positivo, las cargas negativas van a poder activar a otro canal que está aquí, que es el canal de calcio dependiente de voltaje. Al ser dependiente de voltaje, sin alguna estimulación de cargas, este por ningún motivo se va a abrir. Pero como ya aumentamos las cargas positivas, este canal se va a activar y va a dejar a entrar al calcio. Este calcio va a ser importante porque dentro de la célula vamos a tener unas vesículas que contienen, en este caso, a nuestras hormonas, que va a ser la insulina. El calcio va a ser importante para que estas vesículas interactúen sobre ellas o entre ellas, para que de esta forma se vayan acercando hacia la membrana de la célula, se puedan exocitar, es decir, salir de ella, y que una vez la insulina fuera, empiece a regular la glucosa en sangre durante el estado postprandial. ¿Sí quedó claro este mecanismo? Mm, Bueno, espero que sí se haya entendido porque de verdad o sea, el que comprendan la insulina de verdad es vital para este tema. Es de lo que más les preguntan. Entonces, una vez que nosotros ya liberamos a la insulina, ahora sí va a pasar a su estado o mecanismo de acción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo mismo que les dije con el cortisol. ¿En qué situaciones pues vamos a tener presente a la insulina? En los estados de hiperglucemia, es decir, en estado postprandial. ¿Quién lo va a liberar? Las células beta del páncreas. ¿Qué tipo de receptor tiene? El receptor membranal y cómo es su vía de señalización. Vamos a explicar esta vía. Primero que nada, una vez liberada, esta insulina se tiene que unir a un receptor.
¿Qué receptor va a ser? El receptor que se denomina como tirosina sinasa. Al ser una sinasa, se dice que este tipo de receptor tiene la propiedad también de actuar como una enzima. Característica principal de este receptor es que es un dímero, es decir, tiene dos subunidades. En estas dos subunidades tiene pegados como bracitos que unen a esas subunidades y se forma el dímero, es la tirosina. Su función sinasa, es por eso les digo que actúa como receptor y enzima a la vez. La sinasa le va a permitir a este receptor que se autofosforile. Entonces, si les preguntan en dónde se da el proceso de autofosforilación, es aquí, en el receptor tirosina sinasa. Una vez que este receptor ya se encuentra fosforilado, va a llamar la atención de una molécula que se denomina como IRS. IRS tiene la propiedad de activar a otra que se denomina como GRB2. Una vez que GRB2 esté activa, va a poder activar a alguien que se llama RAF, la cual se encuentra unido a un GTP. Este RAF es muy importante porque va a activar a una familia de sinasas que se conocen como MAP, las MAP sinasas. La K siempre que vean una K en Bioca hace referencia a una sinasa. Entonces, una vez que RAS ya activó a esta familia de las MAP sinasas, en este momento es cuando se empieza o se denomina cascada de señalización RAS-MAP sinasa. Ahora, estas MAP sinasas van a tener la propiedad de activar a un montón de cosas. Una de ellas es activar al canal, al transportador GLUT4. GLUT4 pues también nos está presente tanto en el adipocito como en el músculo y va a ayudar a que básicamente la glucosa ingrese a la célula y que ésta pase por glucólisis, básicamente, o sea, se catalice. Aquí nada más le puse como referencia a una de las enzimas de glucólisis, que es la PFK1. Si recuerdan, es una reguladora. Y pues esta se convierta básicamente a piruvato y básicamente aquí, MAP sinasas activa a glucólisis y al canal GLUT4 para el ingreso de la glucosa. Ahora, ¿qué es otra cosa que va a activar? Va a activar a lo que se conoce como la proteína fosfatasa 1, que es esta de aquí. Esta proteína fosfatasa 1 tiene la propiedad de activar a lo que es a la glucógeno sintasa. ¿Cómo es que la activa? Al ser fosfatasa, va a quitarles el fosfato y se activa. Activando esta glucógeno sintasa, se activa la vía de la glucogenogénesis y por ende se van a inhibir las vías contrarias, es decir, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Ahora, también la MAP sinasa activa a la PPP. Esta va a activar a la PFK2. PFK2, les digo, es integración de todas las vías, pero por eso les digo, o sea, si entienden y si aprenden la regulación de las vías, este tema es básicamente juntar todas esas vías en un mismo esquema. Por eso aquí se los puse lo más resumido que pude y con puntos solo muy claves. Eh, la fructosa 2,6-bifosfato se encarga de inhibir a la fructosa 1,6-fosfatasa y es inhibida esta enzima, vamos a activar a lo que es la gluconeogénesis. Esta es básicamente pues sí, la vía que se centra en lo que es la insulina. No sé si tengan dudas al respecto.
Ok, vale. Entonces vamos a continuar con la otra hormona que es el glucagón. Lo mismo que con cualquier hormona. ¿En qué situaciones se da? En estado de hipoglucemia, es decir, en ayuno. Quien se encarga de liberarlas son las células alfa del páncreas. No las confundan con la insulina, que son las beta. Glucagón es las células alfa del páncreas. Su tipo de receptor es membranal, que se caracteriza por estar ligado a una proteína G. ¿Quién va a ser el órgano aquí que va a participar? El hígado, el más famoso de todos, porque este va a ser más sensible al glucagón, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza esta vía de señalización? Primero, ya dije, vamos a empezar a sintetizar el glucagón. Ya. Ahora, este glucagón se va a unir a un receptor que es de tipo de proteína G. Esta proteína G van a estar ustedes viendo a lo largo que tiene aproximadamente 7 dominios porque da como 7 vueltas, por eso parece como una viborita, como que si se doblara 7 veces. Lo importante es que esta tiene serpiente de cascabel, cascabeles de esta misma serpiente. ¿Cuáles son las subunidades? Alfa, beta y gamma, siendo la más importante siempre alfa. En el momento en el que el glucagón se une a la proteína G, la subunidad alfa se va a liberar. Una vez liberada, se va a unir con lo que es un GTP. Ambos, en el momento que ya están unidos, van a ir a activar a, a algo que se llama adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa va a ser importante porque cuando se encuentra activa, va a empezar con la síntesis de lo que es el AMP cíclico. Este va a ser importante ya que su aumento va a ir a activar a varias enzimas. En este caso, va a ir a activar a AMP sinasa, misma que va a ir a activar a lo que es el pKa o la proteína sinasa A. Esta, ya que la enzima anterior pues es una fosfatasa, básicamente a la proteína sinasa A se le va a pegar un fosfato y esta pues ya al estar activa también va a activar a otra enzima que se conoce como la glucógeno-fosforilasa, que recordemos la regulación de esta vía es en el momento en el que se activa la vía de la glucogenólisis. Es decir, que el glucógeno pues se va a comenzar a degradar para liberarse y que pues, o sea, estos se alimenten, bueno, vayan a alimentar a los tejidos. Ahora, en menor medida, pero también se llega a activar, o sea, la principal es la glucogenólisis, quédense con esa, pero también se la puse porque sí se llega a activar, pero mm, no es la principal, vaya, es la gluconeogénesis. Al saber que estas vías pues se activan, las contrarias siempre se van a inhibir. ¿Cuáles son estas? La glucólisis y la glucogenogénesis. ¿Dudas con glucagón? Bueno, vamos a continuar con la adrenalina. Bueno, va a estar presente en situaciones de estrés agudo. Ejemplos sería el ejercicio o el miedo. ¿Quién se va a encargar de liberarla? Pues es la glándula suprarrenal.
Sus receptores son de tipo membranal y vamos a tener de dos tipos. Al receptor beta adrenérgico, que este es el único que se encuentra presente en hígado, y al receptor alfa adrenérgico, que se encuentra en músculo. ¿Cómo es que empieza esta vía? El más sencillo de entender es el receptor beta adrenérgico, ya que es una vía que ya vimos. ¿Por qué? Este se encuentra presente en el hígado y también se va a encontrar ligado a una proteína G. Es decir, al estar ligado a una proteína G, es completamente, pues, la misma vía de señalización que ya vimos aquí en glucagón, así que por eso ya no se las puse. Pero sí les anoté aquí la notita, ¿no? Puntualizar. El receptor alfa adrenérgico es el que está presente en el músculo. Este va a estar ligado a una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C es importante. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel de los ácidos grasos. Vamos a tener un ácido graso que se conoce como PIP3 o por su nombre completo es el fosfatidilinositol y quien se encarga de romperlo es esta fosfolipasa C. Al romper este PIP3 se va a dividir en dos, en diacilglicerol, abreviado como DAG, y en IP3. Para el IP3, este se va a ir hacia el retículo endoplasmático liso y, por así decirlo, como que lo va a activar para que pueda empezar a salir el calcio del REL. El REL, perdón, ya vieron en histo, que pues básicamente se encarga de guardar el calcio, ¿no? Este calcio, una vez liberado, va a estimular algo que se conoce como la calmodulina, misma que va a ir a activar a una enzima llamada glucógeno-fosforilasa. Al estar activa esta enzima, se va a activar a la glucogenólisis. Ahora bien, ¿qué pasa con el diacilglicerol o abreviado como DAG? Esta va a activar a lo que es una proteína sinasa C. Esta proteína sinasa C es el principal, pues, inhibidor, al menos a este nivel, de la glucogenosintasa. Y al estar inhibida, vamos a inhibir automáticamente a la glucólisis y a la glucogenogénesis. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces ya casi vamos a acabar. Solo nos falta ver lo de diabetes. Esto también es súper, súper preguntable. Entonces, vamos a ver la diabetes mellitus, que se abrevia como DM, por si lo llegan a ver. Pero, ¿qué es esto? Es básicamente hiperglucemia. Vamos a tener de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La 1 se asocia a algo que se conoce como autoinmunidad, ya que comienza un proceso de destrucción de las células beta. En cambio, la tipo 2 hace referencia a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es básicamente un problema a nivel de la cascada de señalización de la insulina. De todo eso que vimos, es un problema a nivel de, no sabemos a qué nivel, o sea, realmente no está bien comprendido todavía, solo sabemos que el problema está en esa cascada de señalización. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Básicamente es una condición en la que los niveles de glucosa o de glucosa en sangre se encuentran elevados, es decir, fuera de sus rangos normales de 70 a 100. Este hallazgo pues siempre va a ser normalmente común en personas con diabetes, pues, o también personas obesas que empiezan con este tipo de problemas, ¿no? Ya que puede haber dos motivos: que nuestro cuerpo no produzca suficiente insulina o no la estemos utilizando de forma adecuada. ¿Cuáles son los síntomas principales? Se los tienen que aprender de memoria porque pues vivimos en un país en el que la cultura mexicana no aporta mucho como para que seamos tan saludables, ¿no? Entonces, son las tres P: poliuria, polidipsia y polifagia.
En el caso de la poliuria, vamos a encontrar presencia de glucosuria, es decir, glucosa en orina, perdón, y lo cual no es para nada normal. La orina va a tener ciertos parámetros que nos van a indicar que hay un problema, ya sea a nivel del riñón, ya sea porque no está filtrando bien, se encuentra dañado, etcétera, ¿no? Pero estos son los tres síntomas característicos de un paciente con diabetes. Ahora, una o parte de las complicaciones vamos a tener tanto agudas como crónicas. Dentro de las agudas vamos a tener al coma hiperosmolar, ya que, ¿por qué coma hiperosmolar? Esto de hiperosmolar se explica porque al final del día la glucosa pues sigue siendo un carbohidrato. Al ser un carbohidrato tiene la propiedad de jalar agua. Es por eso que se denomina hiperosmolar. O también se va a presentar cetoacidosis diabética. Esto de los cuerpos cetónicos, etcétera, lo vemos más adelante bueno, lo ven en bloque 3. Es un tema muy bonito, por cierto, y es bastante útil, o sea, para la clínica, etcétera, o sea, realmente es muy buen tema. Y dentro de las crónicas, bueno, se puede llegar a presentar lo que es la insuficiencia renal, por lo que les explicaba, la retinopatía diabética, inmunosupresión, esto porque pues básicamente tenemos una baja sensibilidad a la insulina y esto también nos puede llevar a algo que se conoce como pie diabético. Es por eso que las personas con diabetes se tienen que cuidar mucho, ya sea de cualquier herida, que pues, o sea, pues sí, o sea, ya sea que se hayan cortado, se hayan lastimado, etcétera, tengan una herida, es muy importante que se les trate a tiempo más en una persona con diabetes porque al tener ya estos problemas, normalmente se va a ver afectado lo que es la coagulación y por lo tanto la cicatrización. Cuando un paciente con diabetes no cicatriza de manera adecuada, muchas veces la herida se queda expuesta y esto nos ocasiona a que pueda haber entrada de múltiples bacterias, etcétera, que pueda llevar a que se comience a infectar el tejido y al final del día se empieza a necrotizar y por eso muchas veces muchos pacientes pues les tienen que amputar el pie o alguna cierta extremidad que pues donde se le hizo este, mm, esta necrosis porque pues no se lo cuidaron a tiempo, no se lo trataron. Esto no es como que aparezca de la noche a la mañana, lleva un proceso. Pero bueno, para nuestro diagnóstico hay un término que se denomina como euglucemia. Esto hace referencia básicamente al rango normal de la glucosa en sangre, que como ya sabemos es de 70 a 100. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de una persona con diabetes mellitus? Em, Aquí hay dos cosas que hay que saber diferenciar bien. Tanto la prueba de tolerancia a la glucosa, que ahorita lo explicamos, esta es básicamente el estándar de oro para que se diagnostique la diabetes, porque la hemoglobina glicada, que se abrevia como HB1AC, no es una prueba que te diagnostique diabetes, es más bien como una prueba de seguimiento para una persona que ya fue diagnosticada con diabetes. Lo único que tienen que saber es que si esta hemoglobina glicada, o bueno, también la conocen como hemoglobina glucosilada, pero en realidad el término correcto es glicada, se encuentra por debajo de 6.5%, está normal. Si, pues, obviamente hay más porcentaje de es porque hay un problemita, ya sea que el tratamiento no está funcionando o realmente el paciente no está haciendo caso de tomárselo, ¿no? Ahora, en el caso del tratamiento, vamos a utilizar los hipoglucemiantes. Vamos a tener a dos familias de fármacos. La importante que se tienen que aprender es la de la familia de biguanidas, en la que pertenece la metformina. Esta metformina lo que hace es básicamente mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, que se ponga trucha nuestro receptor y
así sea una mínima cantidad de insulina, este lo pueda detectar y que empiece como tal la cascada de señalización y que tengamos un buen funcionamiento de esta cascada. Por el contrario, el grupo de las sulfonilureas, vamos a tener bueno, las dos que se utilizan es la glibenclamida y la linezepirida. Estos son inhibidores del canal sur. Ahora bien, les voy a explicar un poquito de lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa. Vamos a tener cuatro escenarios. En el primero es donde la glucosa se encuentra en situaciones normales, pues por debajo de los 100, ¿no? Pero si así de la nada nosotros nos tomamos la glucosa, pero se encuentra elevada, puede ser, si escenario número uno, se encuentra elevado porque estoy consciente que yo en la mañana me chingué una torta de tamal. Entonces estoy en un estado de hiperglucemia. Así que el rango mayor a 100 puede ser normal debido a que consumí un alimento. Escenario 2. Luego de un tiempo, esta glucosa no se puede quedar estancada. Tiene que empezar el proceso, es decir, que luego de 90 minutos, luego de un tiempo, la glucosa, si no se baja, es porque se conservó de aproximadamente 101 a 124, ¿no? Y ahí es cuando te pones a pensar, entonces, ya tengo diabetes, ya soy diabético, o sea, ¿por qué no se me baja? Es la famosa que no está bien denominada porque no se debería, ¿por qué denominar así? Pero se conoce como prediabetes, entre comillas. No existe la prediabetes, eso no existe, pero nosotros lo explicamos a que es una resistencia a la insulina, pero en donde el paciente no ha desarrollado como tal la diabetes. Es decir, sí tiene problemas a nivel de la cascada de la señalización de la insulina, pero todavía no es diabético. Ahora, escenario número 3. Después del estudio, hay una glucosa que ya sobrepasa los niveles de 124 miligramos sobre decilitro. Es en este momento en el que ya podemos confirmar que un paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, es decir, resistencia a la insulina. Y va a haber un cuarto escenario, en el que en cualquier momento del día la glucosa se va a encontrar por encima de los 200 miligramos sobre decilitro. Aquí no hay ni qué pensarle, o sea, el paciente sí o sí tiene diabetes mellitus tipo 2. Esto es básicamente lo que se explica de la prueba de tolerancia de la glucosa. No sé si tengan alguna duda acerca de, pues ya este último tema de la regulación de la glucemia. Mm, bueno, pues supongo que ya no tienen dudas. Igual, o sea, si no le llegaron a entender o algo así, pueden escribir por el grupo o me pueden mandar mensaje directo a mí sin problema y les contesto su pregunta. Entonces, bueno, solamente les quería agradecer por entrar a la segunda sesión del mega repaso. Igual, pues bueno, se las vamos a subir a YouTube para que ya en estos días que quedan, pues quien guste lo puede volver a ver.